comparto pantalla. Ok, bueno. La semana pasada y todavía ayer en la ayudantía con Luis, pues ya básicamente terminamos la parte de semántica denotativa, que pues ya, como vieron, es una semántica medio extraña, donde pues dependemos de objetos matemáticos. Y digo extraña en el sentido de que pues son conceptos que nunca se han manejado dentro de la carrera o que no habían visto en otra materia, entonces por eso a lo mejor se sintió que eran un poquito densos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero bueno, la idea era que conocieran esta parte, no vamos a profundizar mucho ahí. Podríamos ver todavía muchísimo más de teoría de puntos fijos, hablar de teoría de dominios, pero pues no es el objetivo que profundicemos tanto en estos temas, sino que conozcan a grandes rasgos cómo funcionan este tipo de semánticas. Entonces ahora vamos a pasar a la tercera parte del curso, que es justamente la llamada semántica axiomática. Entonces vamos a cambiar de tema ya radicalmente, bueno, no tan radicalmente, vamos a seguir utilizando IMP, pero ahora con otra semántica. A la semántica axiomática normalmente le llaman también lógica de Hoare, porque es como la semántica axiomática que existe, así como existe la semántica operacional de paso pequeño, la de paso grande, o sea que hay muchas variantes de un estilo de semántica. La semántica axiomática también puede tener distintos estilos, pero la que siempre se utiliza es la lógica de Hoare. Entonces, para no meternos tanto en detallitos ahí, pues le vamos a llamar simplemente lógica de Hoare. Ya después veremos algunas variantes de esta lógica, pero vamos a empezar justamente con esto. Entonces, el día de hoy mi objetivo es ver tanto la sintaxis como la semántica de esta lógica. Si se acuerdan de sus clases de lógica computacional, en todo sistema lógico, pues necesitamos justamente una sintaxis, un lenguaje que me permita representar cosas ahí, una semántica y una teoría de la prueba, ¿no? Pero, no sé qué les iba a decir con eso. Bueno, entonces vamos a hacer eso justamente con la lógica de Hoare. Vamos a estar estudiando sus distintos componentes. Mi objetivo es ver hoy la sintaxis y la semántica y también, si me da tiempo, empezar a ver el sistema deductivo, pero si no lo logro, pues ya lo continuaremos la siguiente semana, ¿no? O al menos ver las reglas y ya después profundizamos un poquito más en ellas, ¿no? Entonces vamos a empezar platicando justamente de qué viene o para qué nos va a servir. Por cierto, este tema ya nos va a dar como la conexión que hay entre semántica y verificación. Si se acuerdan, en la primera mitad íbamos a ver semántica y en la segunda verificación. Entonces aquí justamente la lógica de Hoare ya nos va a permitir empezar a verificar programas. Entonces es una pequeña conexión. Ya cuando acabemos este tema vamos a ver verificación formal con Coq y muy probablemente todos los conceptos que ya vimos los vamos a estar manejando también en Coq. Pero bueno, entonces nosotros computólogos, desde primer semestre escribimos programas y muchas veces pues nos dicen, mira, quiero un programa que haga esto, esto y esto, o nos dejan una tarea de quiero que me hagas este programita. Y a veces pasa que pues, ya acabaron su programa, ya se desvelaron, son las 3 de la mañana, le dan a enviar, le llega el ayudante y como 2 horas después, bueno, no, eso ya es muy exagerado, como unos días después califica el ayudante y les pone 6 o algo por el estilo porque entendieron mal la especificación, ¿no? O 0. Entonces, eso es algo que es muy común justamente porque tenemos descripciones de programas muy ambiguas, ¿no? O sea, cuando nosotros estamos pidiendo un programa, pues decirlo como con palabras, con el lenguaje natural, pues no es algo muy idóneo, ¿no? De hecho, en la ingeniería de software, pues empezaron a inventar técnicas para hacer toma de requerimientos y que esto pues deje de tener ambigüedades. Sin embargo, pues hoy en día hay mucha gente que todavía se queda como con estas especificaciones en lenguaje natural y pues es muy difícil que después, ya que acabe mi programa, yo sepa que en efecto está haciendo lo que me pidieron o que en efecto tenga la implementación que me están pidiendo. Entonces, es muy claro que el lenguaje natural nos proporciona ambigüedades, ya lo habíamos platicado en algún punto. Decíamos, pues tú quieres hacer un intérprete para este lenguaje, pues te voy a explicar cómo funciona cada constructor. Pues sí, para eso se presta ambigüedades y por eso nació o por eso empezamos a ver la parte de semántica formal,
¿no? Para formalizar esto, poder hacer pruebas y demás, porque el lenguaje natural pues tiene muchísimas ambigüedades, ¿no? Entonces siempre queremos evitar a toda costa el lenguaje natural, ¿no? Y al mismo tiempo, pues si yo tengo, o bueno, que ya dejé que me den una especificación o ya dejé que me den algo en lenguaje natural, pues sí, pero no hay ninguna técnica o no hay ningún método que me permitan comprender automáticamente este tipo de lenguajes. Hoy en día ya hay muchísimos avances de reconocimiento de voz, de reconocimiento de textos, pero todavía falta mucho más para que, dada una especificación de un lenguaje natural, la podamos formalizar y empezar a hacer pruebas del mismo, ¿no? Todavía siento que está muy lejos, ¿no? Esperemos que sea solo una sensación y que pronto tengamos más avances, pero pues bueno, como hoy en día no podemos hacer eso con el lenguaje natural, pues evidentemente necesitamos descripciones formales que nos indiquen de forma precisa, ¿no? Las especificaciones de cada programa. A lo mejor yo ya en ingeniería de software, si ya la llevaron, pues ya vieron que pueden hacer un documento donde, pues que el caso de uso, quiénes van a ser mis usuarios, qué tengo que hacer y demás, pero pues yo no puedo hacer demostraciones o verificaciones del programa sobre un caso de uso o sobre una tablita que escribió alguien, ¿no? Funcionan para poder ir documentando y estar seguros de que entendemos lo que queremos, pero ya que acabamos la implementación, eso no nos garantiza que mi programa hace exactamente lo que quiere. Entonces, nosotros en este curso hemos estado formalizando prácticamente todo y el objetivo es que vamos a formalizar las especificaciones de un programa. En pocas palabras, lo que vamos a tener es qué tengo antes de correr el programa, cómo se ejecuta el programa y qué tiene que pasar después de que se ejecuta ese programa, ¿no? Entonces, vamos a formalizar esa noción para verificar que un programa cumple con su especificación y que hace lo que quiere para que no sea tan ambiguo, ¿no? Entonces, una vez que yo conozco las especificaciones, pues justamente necesitaría o sería deseable tener un método que pueda automatizarse por medio de una computadora, así de, pues mira, esta es la especificación, yo quiero darle enter y que pues ya, si ya tengo la especificación, pues ¿por qué no la computadora ya me crea un programa que cumple con esa especificación? Pues eso sería en un mundo ideal, ya no tendríamos que ser programadores porque pues la computadora haría los programas por nosotros, pero pues por supuesto esto todavía no pasa, ¿no? O sea, todavía no tenemos programas que escriban programas, por ahí hay algunos intentos, pero pues todavía son eh, medio chafitas, sí escriben código, pero muy, muy chafa, acabarían su propia carrera, exacto. Entonces, lo que sí tenemos, pues son métodos que nos permiten hacer pruebas, ya estuvimos viendo ahorita algunas formalizaciones, ya vimos que podemos probar distintas propiedades de los programas que estamos escribiendo, y por qué no, pues ya formalizar esta idea de la especificación y que haga justamente esto de manera automática, ¿no? Entonces, tenemos estos métodos, ¿no? Y a esta área que consiste en verificar de manera automática, ¿no? Que un programa cumple con sus especificaciones, se le llama verificación de programas. Normalmente en ingeniería de software se habla de dos conceptos que son la verificación y la validación. Casi en todas las empresas hoy en día y como la intuición, hacemos validación. Cuando hacemos validaciones así de, mira, tengo este programa, con la entrada 2 y la entrada 3 tiene que devolver 5. Eso es validar, pero no verifican. Verificar es, mira, bajo cualquier entrada tiene que tener esta forma la salida. Entonces yo necesito de alguna manera ver que tu programa siempre, siempre, siempre cumple con la especificación. Y eso no se puede hacer si solo estoy haciendo validaciones. Siempre va a haber un caso que no voy a estar viendo por detrás. Que digo, la validación ha funcionado muchísimo hoy en día, ya hay muchísimas técnicas de testing, pero sigue teniendo ese hueco de que no está probando al 100% los programas, ¿sale? Entonces, en esta tercera parte del curso, como les dije, vamos a empezar viendo, primero que nada, la verificación de programas secuenciales. Solo vamos a ver programas secuenciales en el sentido de que pues, no vamos a tener manipulación de estructuras de datos ni nada en esta primera parte porque es un poquito más allá, ¿no? Y de hecho necesitamos otra lógica, pero para fines prácticos, pues creo que como introducción funciona bastante bien. Entonces, si tenemos programas secuenciales, pues vamos a definir un sistema deductivo que nos permita probar programas, ¿no? Verificar programas más bien, de nuestro lenguaje IMP que tanto aman, ¿no?
Y ya que tengamos bien definido ese sistema deductivo, ya que tengamos bien definida la sintaxis y semántica, pues vamos a platicar justamente de lo que son las ternas de Hoare, que nos van a permitir justamente especificar formalmente un programa. Es algo muy sencillo, no es como un salto tan grande como cuando hablamos de semántica, sino que aquí literalmente voy a tener el programa ahí explícitamente y solo voy a darle unas anotaciones específicas para formar estas ternas. Y vamos a concluir justamente ya analizando ese sistema deductivo, vamos a ver cómo lo vamos a aplicar a la verificación de programas y pues vamos a estar haciendo algunas cuantas pruebitas para ver que un programa se apega a su especificación, ¿sale? Entonces vamos a empezar platicando de la sintaxis. El lenguaje que vamos a usar, pues ya no lo describo porque ya lo conocemos, es IMP, que ya tiene, saben, sus expresiones aritméticas, sus expresiones booleanas y sus comandos. Entonces, vamos a modificar un poquito la noción de estado que teníamos. Anteriormente nosotros decimos, pues un estado es básicamente como un conjunto de asignaciones, ¿no? Que tenemos, pues A vale 2, B vale 3 y así sucesivamente. Y hasta ahí ya hemos estado manejando y lo estábamos denotando con sigma. Pero ahora vamos a darles un significado un poquito más lógico, ¿no? Entonces, por ejemplo, estados que pudiéramos tener, a lo mejor yo tengo una variable X, una variable Y, una variable fact. Entonces, esta expresión, que pues básicamente la denotábamos con sigma, es un estado, eso sigue manteniéndose. Pero ahora vamos a tener también expresiones donde no aparezcan las variables que se usan en el programa, ¿vale? Ahorita profundizamos más en ello. Y esas expresiones ya no van a representar un estado, sino que van a representar conjuntos infinitos de estos estados. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a suponer que otra vez yo tengo mis variables X, mi variable Y y mi variable fact. Y yo tengo esta expresión. Esta expresión me dice Y igual a 4. Pero esta expresión antes pues era el estado donde I vale 4. Pero ahora ya no va a representar un único estado, sino que va a representar a todos los posibles conjuntos de estados donde I tiene el valor 4, ¿vale? Entonces, esto ya podría ser en un principio mucho más general de lo que ya teníamos y nos va a servir justamente para que no nos quedemos con la noción de, pues I vale 4 y ya, ¿no? Sino que esto, pues aquí significaría que no me importa el valor de fact, no me importa el valor de X podría valer 2, pero también Y 4, ¿no? X podría valer 3, pero Y sigue valiendo 4. Entonces, por eso es el conjunto de todos los estados donde la variable tiene el valor 4, ¿sale? Otro ejemplo podría ser esto. Si se dan cuenta, aquí ya estamos usando condiciones. Antes no teníamos este tipo de notaciones en los estados, solo decíamos que una variable tenía un valor. Pero ahora, bueno, en la última parte de puntos fijos sí medio lo usamos, pero no, digamos, no modificamos la especificación de los estados. Entonces aquí podríamos decir, mira, quiero el conjunto de estados donde X es mayor o igual a 0, X es menor o igual a 10 y que aparte Y sea distinto de X, ¿no? Entonces ya puedo dar condiciones un poquito más sofisticadas a mis estados, ¿vale? En términos de expresiones lógicas, ¿no? Entonces justamente cualquier expresión lógica va a representar a un conjunto, bueno, puede representar un estado o a un conjunto de estados, ¿vale? Entonces, básicamente lo que les quiero decir es que ahora en los estados también podemos utilizar expresiones lógicas y eso nos va a permitir utilizarlas como las condiciones que se deben de cumplir en una especificación. Y vamos a utilizar justamente el conjunto que tiene a top para representar todos los estados posibles. Ahorita hacemos un ejemplo para que quede más claro. Y vamos a utilizar a bottom para representar el conjunto vacío de estados, ¿no? Aquí no hay ningún estado y aquí es básicamente cualquier estado posible, ¿va? Entonces, si tengo un sistema lógico, necesito dar el lenguaje que vamos a estar utilizando. Entonces, esta sintaxis se conoce como ternas de Hoare y pues básicamente, dado un lenguaje que yo tenga, que me exprese los estados del sistema, ¿no? Que en este caso pues son justamente esta nueva representación que tenemos de los estados, un lenguaje de programación, que en nuestro caso es nuestro buen amigo IMP, vamos a definir un nuevo lenguaje formado por estas ternas que van a tener esta forma, ¿vale? Mis ternas van a estar conformadas de una precondición, una instrucción o un comando, como ustedes le quieran llamar,
y una post-condición, ¿sale? Entonces, estas cosas en conjunto es a lo que le vamos a llamar ternas de Hoare. Entonces, la idea intuitiva detrás de estas ternas de Hoare es que si en un sistema se encuentra en alguno de estos estados que yo estoy representando en la precondición, aquí es donde voy a poner estos nuevos estados que están representados como expresiones lógicas. Si alguno de los, tengo un sistema, un lenguaje o en algún punto el sistema está en este punto de esta precondición, ejecuto la instrucción y llego a esta otra expresión lógica, pues tengo que ver que eso se cumple. Entonces, básicamente la terna de Hoare me dice, si el sistema está en este estado, ejecutas la instrucción, tienes que llegar a lo que tengas de este lado, ¿vale? Entonces, por esto es una precondición y esto es una postcondición, ¿va? Entonces vamos a hacer algunos ejemplos para que quede un poquito más claro, ¿no? Digo, todavía no estamos diciendo la semántica, pero es como para ganar un poquito de intuición. Entonces yo tengo esta terna. ¿Qué es lo que me quiere decir esta terna? Me dice, si tú estás en un sistema donde hay algún estado o un conjunto de estados donde i vale 4 y tú ejecutas esta instrucción, que es básicamente cambiar el valor a i por i más 1, pues entonces tu sistema va a acabar justamente con la asignación de i igual a 5, ¿sale? Entonces, pues básicamente se lee directo, es lo que les decía, que esta notación pues no es tan verbosa como las otras formalizaciones que hemos hecho, sino que simplemente tomamos el programa, ponemos qué queremos que se cumpla antes y qué queremos que se cumpla después de ejecutar ese programa. Luego, por ejemplo, tenemos esta terna, digo, pues si i es mayor a 0 y ejecuto esta instrucción, pues voy a terminar con un valor donde i ya es mayor a 1, ¿no? Porque i justamente era mayor a 0. Entonces, ¿qué es lo que significa esto? Que si el sistema se encuentra en un estado donde i es mayor a 0 y ejecuta esta instrucción, pues pasa a un estado donde i es mayor a 1. ¿Sí? Entonces, ahorita, digamos, únicamente sabemos lo que quiere decir la terna y lo que significa. Básicamente ya estamos dando un lenguaje para dar las especificaciones. Todavía nos falta poder demostrar esto, ¿no? Digo, algunos son bastante obvios, bastante intuitivos, pero necesitamos alguna forma que me garantice eso. También vamos a utilizar invariantes y cosas por el estilo. Luego habíamos dicho que esta condición, ¿no? Cualquier conjunto de estados que tuviera solo a bottom, es cierta para todos los estados. Entonces, si yo tengo esta terna, ¿qué es lo que me quiere decir? Pues me dice que no importa cuál sea el estado inicial del sistema, porque bottom siempre va a ser cierto, no importa qué estado tenga, si yo ejecuto la instrucción de i igual a 5 o asignarle a i 5, esto hace que el sistema termine o que pase un estado donde i justamente vale 5. ¿Sale? Entonces, estos tres ejemplos son muy sencillos, muy intuitivos, pero les digo, aquí pareciera de, pues ahí está, ¿no? Eso es más que obvio, ¿no? Si tú, no importa qué estado tengas, ejecutas i asignale 5, pues evidentemente i va a terminar con el valor de 5. Pero ahorita tenemos programas muy chiquitos. Si yo les pongo ya un while, que tiene dentro un if y que tiene otras asignaciones, pues eso ya no es tan intuitivo de seguir. Necesito ver qué es lo que está haciendo la instrucción y para eso vamos a necesitar el sistema deductivo, ¿sale? ¿Qué más? Luego, podríamos tener también una terna de Hoare donde el programa no esté definido, ¿no? O sea, aquí yo estoy suponiendo que este programa ya existe, ¿no? O sea, pero yo podría decir, yo quiero un programa donde voy a tener una variable a y al final quiero que a termine de esta forma. Entonces, a eso sí ya le vamos a llamar especificación, ¿sale? Entonces, cuando yo tenga una terna de Hoare en la que el programa no se ha definido todavía, vamos a decir que tenemos la especificación de un programa, porque únicamente estamos indicando cuáles son los requisitos que debe de cumplir el programa. Entonces, en un principio, antes de diseñar cualquier programa, yo debería poder dar o detectar las precondiciones y las postcondiciones, ¿no? De hecho, creo que en ingeniería de software había unos diagramas que te ayudaban a ver qué tiene que pasar antes y qué tiene que pasar después. De hecho, creo que hasta les llaman precondición y postcondición y ya internamente te explican cómo encontrar el valor de ese programa. Pero bueno, no nos vamos a meter en esa parte, sino que lo vamos a ver formalito, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí tengo esta condición, ¿no? ¿Qué es lo que me está diciendo esta condición? Pues básicamente tenemos una especificación porque me está diciendo que este programa que yo tengo aquí
tiene que calcular el factorial de un número no negativo. ¿Por qué es el factorial de un número no negativo? Pues me está diciendo, si tú en tu sistema partes de una x que es mayor o igual a 0, es decir, que es positiva, o el 0, tú tienes que terminar con una variable fact que tenga justamente el factorial de esa x, ¿no? Nótese que aparte, dentro de las llaves, estamos usando un lenguaje ajeno al lenguaje que está aquí dentro, ¿no? Si se acuerdan, pues yo nunca definí el operador factorial en IMP, ¿no? Incluso creo que no teníamos mayor o igual, creo que teníamos nada más el menor. Pero estos símbolos tienen que ver con el dominio de lo que estamos manejando en el lenguaje. Ahorita especificamos, digo, ahorita aclaramos eso con más detalle, pero pues básicamente aquí yo puedo utilizar otras cosas ajenas al lenguaje de programación, ¿sale? Entonces, esta especificación, digamos, intuitivamente ahorita nos hace todo el sentido del mundo, ¿no? Pues yo quiero un programa que dada esta precondición, pues termine con esta postcondición. Entonces es un programa que me dice que este programa tiene que calcular el factorial. Pero realmente esta especificación no es del todo correcta. Tendríamos que modificarla un poquito para que de verdad verifique que se calcula bien el factorial. Ahorita platicamos más al respecto. Entonces, bueno, esas son las ternas de Hoare. Y como les digo, esas variables o estas condiciones que yo estoy poniendo entre las llaves también pueden utilizar otros lenguajes y va a depender de para qué estoy usando el lenguaje de programación. Entonces, vamos a ver ahora qué comportamiento tienen esas variables, porque vamos a tener distintos de variables ahora. Las variables del sistema lógico o del dominio que estamos usando con este sistema y las variables propias del lenguaje de programación. Entonces, para que quede un poquito clara la diferencia, vamos a suponer que queremos expresar mediante una terna la propiedad de que no importa qué valor inicial tenga i, si yo ejecuto esta instrucción, va a hacer que el valor de esta variable aumente en una unidad. Eso se me hace bastante intuitivo, ¿no? O sea, no importa qué asignación de variables tengas, si tú asignas i con i más 1, ¿no? Pues terminas teniendo un valor donde i, pues ahora vale i más 1. Pero esto se puede hacer en un lenguaje de programación, por supuesto, ¿no? O sea, creo que esto lo han hecho 80,000 veces, incluso existen los operadores, ¿cómo se llaman? De asignación compuesta, donde yo ya puedo poner aquí un más igual o un menos igual, sin necesidad de estar poniendo esta variable. Pero ustedes denle esta expresión a alguien que no sea de computación, alguien que trabaje solo con matemáticas, y les van a decir, ah, pues qué chida tu asignación, pero yo no puedo igualar esto, ¿no? Entonces, esto que yo tengo aquí, pues ya es algo lógico. Esto no es un lenguaje de programación, es una condición. Y esta condición jamás va a ser verdadera, ¿no? Esto siempre va a ser falso. Y nunca va a ser igual a i más 1, ¿sí? Entonces, yo no puedo dar la especificación en términos tal cual de las variables que yo tengo definidas en el lenguaje de programación. Puedo auxiliarme de otras variables que tenga externas, ¿no? Entonces, la forma correcta de representar entonces esta propiedad sería algo de esta forma, ¿no? Yo digo, para toda a que tú tengas, si i es igual a a, pues entonces al ejecutar esta operación, pues lo que vas a tener es a más 1. Yo sé que a lo mejor i ya tiene un valor, sí, pero se lo estoy igualando con la a para que yo defina toda mi igualdad en términos de a y ya no estoy utilizando la misma variable, ¿no? Que sería esta como dice Fabio, esta cochinada que está aquí. Entonces, pues no, o sea, no queremos ese tipo de cochinadas, entonces lo que vamos a hacer es utilizar variables ajenas al programa. Si se dan cuenta, esta A no aparece en el programa, pero yo la puedo utilizar justamente ajena y ponerla únicamente en las condiciones. Entonces, a esas variables que no formen parte del programa, sino que las voy a ir introduciendo para poder de alguna manera conectar la precondición con la postcondición, les vamos a llamar variables lógicas, ¿no? Que son variables que ustedes ya han usado en, no sé, en la lógica proposicional, ¿no? P, Q, R, ¿no? Y para distinguirlas bueno, se van a denominar variables lógicas, por ejemplo, esta A es una variable lógica, y las vamos a distinguir de las variables que aparecen en la instrucción, que van a ser las variables del programa, ¿sale? Entonces, cualquier variable que esté aquí dentro y que yo la vea afuera, pues yo sé que esta I, por ejemplo, como aparece en el programa, es una variable de programa, pero esta A no aparece en el programa, entonces es una variable
lógica, ¿sale? Y estas variables lógicas siempre, siempre, siempre van a estar sujetas a un cuantificador, en este caso un cuantificador universal, pero pues si yo ya sé que siempre tengo ahí un para todo, que siempre sé para todo A, se cumple esto, pues en la práctica ya casi siempre lo omitimos, ¿no? Digo, no es una buena práctica que estemos quitando el cuantificador, pero como es algo que ya todos sabemos, pues lo vamos omitiendo poco a poquito, ¿no? A lo mejor conforme vayamos empezando, pues sí hay que estarlo poniendo, pero la verdad es que siempre está ahí implícitamente. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que quede un poquito más claro, ¿no? Entonces hace ratito les decía, mira, pues esta es la especificación que tiene que cumplir un programa que implemente el factorial, ¿no? Entonces, mi objetivo, pues, es encontrar este programa que satisfaga la precondición y dada esa precondición al ejecutarse, me satisfaga la postcondición. Entonces, pues, todavía no tenemos alguna forma de verificar que esta especificación es correcta, pero intuitivamente podríamos decir, pues mira, este programa satisface esa precondición, ¿no? ¿Por qué? Porque yo tengo que x es mayor o igual a 0, ¿no? Y quiero calcular el factorial de esa x. Entonces aquí, si se dan cuenta, pues yo digo, ok, factorial es una variable que tiene el valor de 1, ¿no? Y la inicializo en 0. Entonces, mientras y sea distinto de x, que sería el número positivo que o que estoy definiendo, quiero que sumes a la i, le sumes un 1 y multipliques el factorial por esa i. Entonces, pues sí, ¿no? Va multiplicando primero 1, luego 2, luego 3, luego 4, y así hasta que llega al número que nosotros queremos. Entonces eso, pues sí, tiene sentido, ¿no? Pues cumple con que x es mayor o igual a 0, y al final termino con el factorial de x, ¿no? Fact termina inicializada con el factorial bueno, no inicializada, asignada con el factorial de x. Y esto, pues sí, pues es bastante correcto, ¿no? Pero, ok, con ese programa funcionó. Pero, ¿qué pasa si ahora intento usar la especificación con este otro programa? Este otro programa me dice, mira, tú tienes x igual a 1. Entonces, ok, pues x es mayor a 0, ok. Y tengo que factorial es igual a 1. Pues si x es igual a 1, su factorial es 1, ¿no? Entonces, esta condición también es correcta. Bajo ese programa es correcta. Pero si yo le pongo un factorial o le pongo un valor de x mayor a 1, por ejemplo aquí, si mi precondición es x igual a 2, pues esto ya no va a funcionar porque el programa ya no está calculando correctamente el factorial. Entonces, estoy usando una especificación, que era esta inicialmente, según yo, para que ese sea un programa que calcule el factorial. Pero aquí estoy dando un programa que no calcula bien el factorial y cumple con la especificación, ¿no? Entonces, esto nos muestra justamente que la especificación que acabamos de dar, pues no es satisfactoria o no tiene sentido porque me está aceptando programas que no hacen lo que yo estaba esperando como solución, ¿vale? Entonces, en cambio, si yo tengo este programa, por ejemplo, ¿no? Yo tengo que factorial se inicializa con 1, mientras factorial sea distinta de 0, pues tengo que multiplicar factorial por x, ¿no? Sería pues 1 por x y después voy decrementando en un paso la x, es como hacerlo de la manera, digamos, al revés. En el código anterior primero iba incrementando la y hasta llegar a x y ahora voy decrementando la x hasta llegar a 0, ¿no? Entonces es básicamente lo mismo. Cumple con el factorial, ¿no? Sí lo calcula, pero aquí no cumple la condición, ¿no? ¿Por qué? Porque pues, mi x no empieza siendo necesariamente, ¿cómo se llama? Mayor a 0, o sea, bueno, no cumple con la especificación completa que ya vimos, ¿no? Entonces estoy en un punto donde, ok, tengo programas que sí funcionan, pero la especificación no corresponde. O tengo programas que no funcionan y la especificación sí corresponde. Entonces, y al mismo tiempo tengo un programa que sí cumple con las dos cosas. Entonces, tengo una especificación que no está permitiéndome verificar que el programa en efecto hace lo que yo quiero, ¿no? Entonces, esta especificación no es ni necesaria ni suficiente para garantizar que el programa que yo estoy definiendo calcule el factorial, ¿vale? Entonces, pues no nos está funcionando. Una solución, bueno, y justo también el problema es que yo solo estoy dependiendo de las variables que están dentro del programa, ¿vale?
Entonces, si yo no usara las variables que están dentro del programa y utilizara una variable lógica, ahí sí se va a satisfacer. ¿Por qué? El problema es que justamente, si se dan cuenta, en este primer programa, aquí yo no altero la X, ¿no? O sea, estoy usando la X como condición, pero no la estoy alterando. Entonces, por eso cumple con la especificación. Pero en este programa alteré la X. Y en este otro programa también estoy alterando la X. Entonces, dado que estoy alterando las variables que necesito para dar mi verificación, no me funciona. Entonces, ¿qué hago? Ah, pues bueno, entonces en lugar de utilizar las variables propias del programa, porque no utilizo una variable lógica, y listo, ¿no? Entonces, por ejemplo, digo, ah, pues mira, si X tiene el valor A, después de ejecutar S, pues su factorial va a terminar con el factorial de A. Y entonces con esta especificación, los tres programas ya los puedo verificar correctamente, ¿sale? Entonces, les dejo como tarea moral que comprueben que los tres ejemplos que vimos se adaptan bien con esta especificación. No me refiero a que van a cumplir perfectamente la especificación, sino a que son válidos bajo esa especificación que estamos dando, ¿sale? Entonces, si quieren, hagan la verificación ahí a mano o algo así, y me la mandan a mi correo y les ponemos un punto extra en el semanal de esta semana, ¿sale? Entonces, bueno, eh, entonces a partir de estos ejemplos podemos concluir justamente que vamos a utilizar variables lógicas cuando se necesita que la postcondición haga referencia a algún valor que requiere la precondición. Entonces, siempre que en la precondición voy a verificar que hay algún valor en términos de algún valor de la precondición, se recomienda o es más adecuado que utilicemos variables lógicas. Si yo sigo utilizando las variables del programa, como el programa las puede alterar, pues a lo mejor y no llego a cosas que tengan sentido, ¿sale? Entonces, bueno, ¿dudas hasta aquí con la parte de la sintaxis? Creo que no tengo nada de agua aquí. Ok. Creo que va todo bien. Va, perfecto. Entonces, ahora sí, vamos a hablar de la semántica, ¿no? Dado que estamos hablando justamente de un sistema lógico, pues necesitamos decir qué cosas son verdaderas y qué cosas son falsas, ¿no? Entonces, las ternas de Hoare que tenemos aquí definidas, las puedo considerar como una proposición. Entonces, dado que esto es una proposición o una condición, en general le vamos a llamar condición, pero pues bueno, también es como una proposición, yo les puedo asignar un valor de verdad. Entonces, lo que puedo decir es, esta especificación es verdadera o esta especificación es falsa. Pero, ¿cómo le hago para decir que algo es verdadero o falso? Por ejemplo, en la lógica proposicional, pues yo tenía que ir viendo el estado de las variables, viendo los conectivos lógicos, ¿no? Y así con cualquier sistema lógico. Entonces, yo aquí necesito también saber bajo qué contextos o bajo qué condiciones, pues esto va a ser verdadero. Entonces vamos a decir que una terna de Hoare es cierta si todo sistema que parte de un estado cualquiera que satisfaga P, que es justamente la precondición, pasa a un estado que satisface Q, ¿vale? Y lo vamos a denotar de esta forma, ¿sale? Entonces, aquí justamente lo importante es que estamos diciendo que si todo sistema y cualquier estado, ¿no? Pues estamos generalizando muchísimo, ¿no? O sea, estamos diciendo que bajo cualquier asignación que cumpla con ese estado, bajo cualquier sistema que parta de ese estado, si yo llego a Q, eso es verdadero, ¿sale? Entonces, esta propiedad que estamos definiendo aquí se llama correctud total. A lo mejor en algunos libros lo encuentran como, en el semestre pasado lo di como corrección, pero no me gustó mucho. Entonces este semestre lo cambié a correctud, pero también normal. Esta es una de esas palabras que traducimos y que hay como 80,000 traducciones, le llaman correctud, corrección, correctez, ¿no? Entonces, ahorita la vamos a llamar correctud, pero no se casen con esa palabra porque hay así como 80 traducciones. Bueno, estoy exagerando, pero hay varias, ¿sale? Pero estamos hablando de lo mismo. Entonces, esta propiedad es muy, muy importante en la práctica porque justamente es la que nos va a permitir hacer la verificación, ¿no? O sea, si yo quiero verificar este programa, pues justamente esa verificación consiste en demostrar que siempre que el sistema satisface ciertas condiciones, la ejecución de S hace que se siga cumpliendo la condición que nos está interesando, ¿no? Por ejemplo, en un sistema web
pues yo quiero saber si, no sé, estoy en un estado donde el programa está en un login, ejecuto el botón de iniciar sesión, pues llego a un estado donde pues el usuario ya llegó a la pantalla final, ¿no? Ya llegó a la pantalla donde ya se logueó en el sistema. O a lo mejor, y digo, aquí el programa tiene que hacer ciertas verificaciones, o a lo mejor tengo otra especificación donde el estado del sistema, pues sí, también es el login, pero el usuario puso información incorrecta, entonces al ejecutar el sistema, yo llego a un estado donde no lo dejo loguearse, ¿no? Entonces, yo necesito que esto se cumpla siempre, siempre, siempre que tenga este estado y pueda llegar a lo que yo quiero. Entonces, por eso le llamamos correctud total, porque queremos que esto se cumpla siempre. Y entonces aquí es donde empieza a ver las diferencias entre validación y verificación, porque en la validación únicamente me diría, pues mira, haz la prueba con un usuario que sí esté registrado. ¿Llegó a la pantalla de login? Sí. Ok, pues ya, sí funciona. Ahora haz la prueba con un programa con un usuario que no esté registrado. ¿Pasó el login? No. Ok, pues ya hice 2 pruebas, sí funciona. Sí, pero necesitamos generalizar un poquito más, porque a lo mejor con ese usuario funciona, pero ¿qué pasa si yo tengo un usuario que sí está registrado y por alguna razón el sistema a ese usuario en particular no lo deja pasar? Pues ahí ya estoy detectando un error que no vio la parte de validación. O a lo mejor y dejo pasar a un usuario que no esté registrado, ¿no? Entonces, no porque pruebe con un caso específico, significa que para todos los casos posibles esto siempre va a funcionar. Entonces, necesito hacer una verificación muchísimo más general, ¿no? Y en este caso, pues tenemos que probar que la terna es verdadera siempre, ¿sale? Entonces, las 2 tareas que vamos a encontrar en la práctica normalmente, en términos de estas especificaciones, son, número 1, la de verificación, que es en la que nos vamos a enfocar de aquí para adelante, y las de programación. Entonces, ¿a qué me refiero con verificación? Pues tenemos justamente nuestras condiciones P, tenemos el programa S, ¿no? Que puede ser que lo hayamos codificado nosotros, o que nuestro mejor amigo, o un compañero de trabajo, quien sea, nos dio ese código y lo queremos programar, ¿no? Entonces, básicamente yo tengo las condiciones, ¿no? Tengo el programa y entonces quiero demostrar que el programa es correcto. ¿A qué me refiero con eso? Pues quiero ver que la ejecución del programa hace que se siga satisfaciendo, o bueno, más bien hace que se satisfaga la condición Q, ¿vale? Esa es una tarea donde podemos usar las ternas de Horo, este sistema lógico. Y el otro es en términos de programación, ¿no? Conocemos las condiciones P y Q y entonces quiero encontrar el programa S, ¿sale? Entonces nosotros nos vamos a enfocar únicamente en verificación, vamos a ver técnicas para verificar, pero también está esta posibilidad de quiero encontrar un programa que cumpla con las condiciones, ¿no? Esto es un problema más de programación, ¿no? Así y de hecho empezamos siempre por esta parte, ¿no? Llega el problema, me dicen, mira, toma esta y esta especificación, quiero que se cumpla, entonces yo escribo el programa, ya que escribí ese programa, paso a verificación, pero yo podría hacer las partes, digamos, por separado, ¿vale? No son, digamos, o sea, no van siempre de la manita. Entonces, la correctud total hasta ahorita, pues como se les está definiendo, suena como algo bastante viable, como algo posible, ¿no? Entonces, pues hay algunas instrucciones sencillas donde podemos ver que se satisface la correctud total, ¿no? Por ejemplo, este programa que me dice, pues mira, si tú estás en un sistema o en un estado del sistema donde i vale 4, si tú ejecutas esta asignación, pues vas a terminar con que i vale 5, ¿no? Eso es cierto, sin importar, de hecho aquí podría cambiar el valor de la i, ¿no? Pero pues esto creo que es intuitivo, así, pues sí, ¿no? O sea, esto siempre pasa, siempre que i valga 4, si yo ejecuto este programa, siempre voy a terminar con i igual a 5. Ok, pero en la práctica, realmente ya con programas un poquito más sofisticados, no es tan fácil de ver. Digo, aquí lo estoy viendo explícitamente y puedo decir verdadero, pero puedo tener programas mucho más complejos donde eso no se pueda ver tan fácil. Entonces, una forma que se ha utilizado por muchos años de demostrar la correctud total es haciendo 2 tareas, ¿no? Primero que nada, voy a demostrar que si el programa termina, llega a un estado Q, ¿sale? Entonces, yo no sé si
si en un principio termina, pero si yo logro probar que el programa termina, ese programa que termina tiene que llegar a Q. Si yo logro demostrar eso, voy a tener lo que se conoce como correctud parcial, porque todavía no estoy demostrando todo, ¿no? Solo estoy probando que si termina, llega a Q. No sé si termina, pero si llegara a terminar, llega a Q. Y entonces el siguiente paso de la demostración es justamente demostrar que el programa termina. Si yo tengo estas dos condiciones o estas dos tareas hechas, puedo tener ahora sí la demostración de que se cumple la correctud total. Entonces, en general, el método que vamos a seguir es demostrar primero la correctud parcial y luego podemos adaptar la demostración para probar la correctud total. Casi siempre en los ejercicios que les dejemos vamos a pedirles únicamente la correctud parcial, pero pues, si hay un programa muy simple, pues sí podemos checar la correctud total, ¿sale? Entonces, ya formalizando un poquito esta idea de la correctud parcial, pues la correctud parcial, la diferencia es que la vamos a denotar con este símbolo de par. Un segundo, que mi gato está destruyendo algo. No. Ya, perdón. Entonces, tengo la correctud parcial, ¿sale? La única diferencia con la notación de la total, pues es que a esta le pongo tot y a esta le pongo par, pero realmente estoy hablando de las mismas cosas. Entonces, básicamente esto significa que, otra vez, si un sistema que se encuentra en un estado, que en este caso es P, que satisface la condición, ejecuta el programa S, ¿no? Si el programa termina, llega a la postcondición Q. Entonces, quiero que quede muy claro que la correctud parcial no me está diciendo que el programa termina. Me está diciendo que si yo logro probar o que si bajo alguna situación el programa termina, yo voy a llegar a Q. No me está diciendo prueba que el programa termina, me dice prueba que si termina, llega a Q. ¿Vale? Entonces, de esta definición, ¿no? Podemos deducir que un programa que no termina nunca, más bien, que un programa que no termina nunca, siempre es parcialmente correcto, porque yo no sé, o sea, yo quiero garantizar que si termina va a llegar a Q, pero yo no sé si termina, ¿sale? Entonces va a ser siempre parcialmente correcto, pero nunca va a ser totalmente correcto, porque va a ser totalmente correcto en el momento en el que yo pruebe que sí termina, ¿sale? Entonces, por ejemplo, este programa que tenemos aquí, que es un while muy sencillito, lo que hace es básicamente pues es un while true, ¿no? Lo que está haciendo en cada iteración, pues es ir asignando i con 0, ¿no? Entonces yo podría tener aquí una precondición, una postcondición, y pues yo puedo poner ahí alguna restricción de que, pues si i vale en tal cosa, termina con i igual a 0. Pues sí, ¿no? O sea, va a estar ahí eternamente, pero termina con esas condiciones. Entonces el programa no termina nunca, pero si yo parto de la suposición de que en algún punto va a terminar y va a llegar a Q, pues puedo decir que es parcialmente correcto. Entonces, este programa en este sentido es parcialmente correcto, pero no es totalmente correcto porque el programa no termina. Solo si termina puedo decir que es totalmente correcto, ¿vale? Otro ejemplo para todo S, ¿no? Bueno, otro ejemplo que se cumple es que para todo S se cumple esto, ¿no? Si yo no tengo, acuérdense que este era el conjunto vacío de condiciones, si yo no tengo ninguna condición particular que quiero que se cumpla, pues siempre voy a llegar a Q, ¿no? Entonces, esto nuevamente es parcial, tiene correctud parcial o es parcialmente correcto, porque pues yo no sé si este programa va a terminar, ¿no? Bueno, y aquí termina la primera parte de la introducción, ¿sale? Entonces, dudas con sintaxis y semántica, ¿sí queda clara la diferencia entre correctud parcial y total? Ok, tomaré eso como un sí. Ahora nada más denme un segundo porque me estoy quedando sin voz. Entonces voy rápido por agua y vuelvo.
Listo. Entonces, déjenme les pongo la siguiente presentación. Entonces, ok, ya vimos pues la sintaxis, ¿no? Ya vimos cómo escribir cosas en la lógica de Hoare. Ya vimos pues, que básicamente tenemos como dos objetivos, que son verificar la correctud parcial y partiendo de esa correctud, pues probar la correctud total. Entonces, ¿cómo voy a hacer eso o de qué me voy a apoyar para poder hacer eso? Pues casi todos los sistemas lógicos necesitan un sistema deductivo que nos ayude a poder hacer estas verificaciones, ¿no? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es ver, pues para la lógica de Hoare, lo que se conoce como el sistema deductivo de Hoare. Entonces, vamos a ver qué reglas tienen, qué tipo de programas van a depender del tipo de programas que estemos analizando y vamos a ver cómo nos ayudan pues a revisar más adelante. Eso no nos va a dar tiempo de verlo hoy, pero ya en otra sesión veremos cómo esto nos va a ayudar a verificar correctud parcial y total en algún punto, ¿no? Ya vamos a hacer concretamente verificación de programas, pero primero tenemos que entender el sistema deductivo. Entonces, el sistema deductivo básicamente nos va a permitir demostrar, aquí no le cambié a correctud, pero bueno, la correctud parcial de programas que pues ya tienen un interés real, ¿no? Porque ahorita los programas que hemos estado definiendo pues están muy sencillitos, no tienen nada muy complejo que hacer. Entonces, pues bueno, vamos a ver ya programas más sofisticados. Entonces, este sistema deductivo se basa en 5 axiomas que nos van a funcionar como reglas de deducción. Entonces, vamos a presentar esas reglas, vamos a ver ejemplos de cada una de ellas y después los vamos a usar para verificar algún programa. Entonces, la primera regla que vamos a tener se conoce como regla de asignación y se define de esta forma. Si yo parto de mi precondición, ¿no? Donde E cumple alguna propiedad, sea cual sea esa propiedad, y yo asigno X con E, entonces ahora quien va a cumplir también la propiedad es justamente X. ¿Por qué? Porque a X le estoy asignando el valor de E, ¿no? Entonces aquí la propiedad pues es justamente algo que ya cumple también X. Entonces esta es la regla de la asignación. Aquí esta P pues puede variar, ¿no? O sea, puede ser, si estoy hablando de números, pues puede ser una igualdad, puede ser un mayor o igual, etcétera, ¿no? Algo que cumpla E. Y después, pues lo puedo suponer para X. Aquí en la práctica, casi siempre lo vamos haciendo al revés, ¿no? Pero ya platicaremos de eso después. Después tenemos la regla del condicional. Por supuesto, estoy haciendo todo esto en términos de nuestro conjunto de comandos. Si se acuerdan, los comandos tenían asignación, if, while y operación en secuencia. Toda la parte de los operadores aritméticos y booleanos, pues ya suponemos que la dominamos porque ya hay pues, pues toda una teoría de la aritmética, toda una teoría de los booleanos, ¿no? Entonces, pues justamente eso ya no lo vamos a poner en el sistema deductivo. Entonces vamos a tener primero que nada la regla del condicional. Entonces esta regla que me dice, ok, si tú partes de un estado en el que el sistema cumple P y ejecutas este if, vas a terminar con Q, siempre y cuando, ¿no? Primero que nada, pues como mi precondición se tiene que cumplir, ¿no? Y tengo dos posibles caminos donde la condición es verdadera, pues entonces tengo que ver que se cumple P y B, ¿no? Entonces agrego básicamente la condición que tengo aquí a mi post-condición. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues si parto de esta, precondición, si parto de esta precondición y ejecuto ese 1, que es la rama den, pues tengo que llegar a Q, ¿no? Y si por el lado contrario, partiendo de la negación de B, es decir, que no se cumple la condición, ejecuto ese 2, también tengo que llegar a Q. Entonces, básicamente lo que me está diciendo la regla del condicional es lo que pasa cuando yo ejecuto un if y qué se tiene que cumplir para que yo pueda llegar justamente a Q, ¿no? Entonces me dice, ok, si tú quieres que tu if completito parta de Q y llegue, parta de P y llegue a Q, lo que tienes que garantizar es que si la condición se cumple, vas a llegar a Q con la rama then, y que si la condición no se cumple, vas a llegar a Q con la rama else, ¿sale? Y tenemos lo mismo para el while,
¿no? Aquí vamos a empezar, digo, ahorita todavía no lo tenemos estudiado, pero vamos a ver también lo que son los invariantes, ¿no? Esto seguramente ya hablaron de ello en análisis de algoritmos, que es esta parte del invariante del ciclo. Lo vamos a estar utilizando. Vamos a ver un método para encontrar invariantes que no es un método muy, ¿cómo se dice? Muy mecanizable, pero pues nos va a servir para los fines del curso. Pero encontrar invariantes siempre es un problemón que nos puede tomar horas y horas, ¿no? Entonces yo tengo un programa while, ¿no? Entonces tengo una condición, ¿no? Que es una precondición que es P, y partiendo de eso y ejecutando este programa, quiero llegar a esto. Si se dan cuenta, aquí yo necesito añadir que la condición es falsa, justamente porque si la condición sigue siendo verdadera, yo nunca, nunca, nunca voy a detener el ciclo. Ahí se quedaría eternamente, ¿no? Entonces yo necesito garantizar que de esta precondición yo tengo que llegar a P y no B, ¿no? Para que se pueda detener el ciclo. Y esto va a ser verdadero siempre y cuando se cumpla que si tengo la precondición y se cumple B, al ejecutar S yo llego a P, ¿vale? Entonces yo podría estar ahí verificando, pero en algún punto esta B pues, va a ser negativa porque va a ser cuando no se cumpla la condición y eso significa que tengo que salir del ciclo, ¿no? Después, para las operaciones en secuencia, pues yo aquí, dado que estoy ejecutando dos instrucciones, puedo hacer como un caminito de precondiciones y postcondiciones, ¿no? Si yo parto de una precondición P, ejecuto este comando, voy a llegar a R, siempre y cuando ¿qué? Pues partiendo de P y ejecutando el primer comando, llego a Q. Y partiendo de Q, ejecutando el segundo comando, llego a R. Entonces, puede ser que mientras yo esté haciendo o aplicando esta regla, me genere nuevas postcondiciones o precondiciones, ¿sí? Por ejemplo, aquí me generó esta nueva postcondición que ni siquiera se mencionaba en la conclusión, ¿no? Entonces, yo puedo ir utilizando, de hecho, ya que verificamos, vamos a ir generando nuevas reglas, digo, nuevas condiciones que se van a ir como combinando de manera que pues, me puedan probar el programa completo, ¿no? Después, esta regla, ahorita la explicamos con más detalle, pero nos va a servir muchísimo. Se llama la regla del encadenamiento y básicamente nos dice que aquí, si se dan cuenta, solo tengo una especificación, no tengo una instrucción particular, pero yo digo que si quiero que se cumpla esta especificación, primero tengo que ver que P implica P', ¿no? Y que si yo parto de esa P' y ejecuto mi instrucción, que todavía no sé quién es, y llego a un Q', eso significa que Q' implica Q. Entonces, esta regla, digo, ahorita no la estoy explicando con mucho detalle, le vamos a hacer más énfasis en otro slide, pero lo importante es que lo vamos a estar usando constantemente. Entonces, no pierdan de vista esta regla porque nos va a ayudar a veces a cerrar un montón de conclusiones, ¿no? Entonces, bueno, como les decía, nosotros ahorita estamos omitiendo, por ejemplo, cosas de aritmética, cosas de los booleanos, porque eso le vamos a considerar axiomas del dominio, ¿sale? ¿A qué me refiero con el dominio? Pues a otros elementos matemáticos que esté utilizando mi lenguaje. Por ejemplo, este lenguaje está trabajando con cosas de aritmética, ¿no? Entonces, los axiomas que está utilizando son los de la aritmética entera, ese es mi dominio. Pero a lo mejor yo estoy usando otro lenguaje, por ejemplo, no sé, Lisp, que está basado en listas, entonces a lo mejor yo tengo que tener también por ahí separados algunos axiomas que se cumplan sobre las listas, ¿no? Entonces, seguramente ustedes ya han probado cosas sobre listas en algunos cursos, o a lo mejor y tengo un lenguaje ahí muy sofisticado que hace cosas con árboles, entonces también todo eso ya lo tengo que tener presente. ¿Sí? El sistema deductivo lo estamos definiendo en términos del lenguaje de programación sobre los constructores que van a ir guiando la ejecución, ¿vale? Entonces, por ejemplo, si nuestro axioma, si nuestro dominio en IMP es justamente la aritmética entera, pues yo podría ver un axioma de dominio que podría ser ¿no? Que para todo x es igual a sí mismo, eso es algo que se cumple en los enteros, o que si tengo x, y, z, si x es igual a y, entonces x más z es igual a y más z, eso también es algo que se cumple en los enteros, ¿no? Entonces estos
axiomas, pues ya, si en algún punto me aparece algo que tenga que resolver estas operaciones o que tenga estos axiomas de dominio, pues ya puedo decir esto se cumple por axioma de dominio y ya, ¿sale? Pero, ¿por qué es importante que tengamos en mente que existen estos axiomas y aparte el sistema deductivo? Pues justamente porque ya que esté haciendo la verificación de programas, lo que voy a hacer es combinando los sistemas deductivos, ¿sale? Entonces, el primero lo voy a usar para razonar sobre las ternas de Hort, que es el sistema deductivo que acabamos de ver, y el otro lo voy a usar para razonar sobre el dominio, que en este caso es la aritmética. Algo que también es importante es que ahorita yo les puse así de regla del encadenamiento, regla de secuencia, pero estos nombres van a cambiar, varían mucho, mucho de un texto a otro. De hecho, incluso el propio imp no se llama imp en todos lados, en algunos lados le llaman while, o incluso pues esto puede ser para otro lenguaje de programación. Entonces, los nombres de reglas la verdad es que varían mucho. Entonces, lo importante no es que se memoricen los nombres, ni que incluso no se memoricen las reglas. Véanla y razonen lo que está haciendo, la forma en la que se van aplicando paso a paso. Si ustedes, y esto es en general, no solo en esta materia y en este tema, si ustedes les dan una regla de inferencia, no se la memoricen, razonen qué es lo que está haciendo, porque si no, no sirve de nada. Si mañana les cambian el lenguaje o mañana les cambian el sistema para el cual se está definiendo ese sistema deductivo, pues no lo van a entender. Entonces es importante que razonen lo que están haciendo esas reglas, ¿vale? Entonces vamos a repasar ahora qué hace cada regla, vamos a hacerla con mucho más detalle y, y vamos haciendo ejemplos para los casos más complicados. Entonces yo tenía mi regla de asignación, que si se acuerdan de ponerlas aquí, bueno, esta era la regla de asignación donde yo tengo aquí algunas propiedades que sabemos de E y de X, ¿no? Y tenemos este programa que asocia ambas cosas. Entonces, básicamente la regla de asignación lo que nos está diciendo es que si una condición, ¿no? En este caso lo estamos expresando como predicado o como propiedad, se cumple para E, entonces se va a cumplir también para X después de haber asignado la variable X con el valor de E, ¿no? Es justamente lo que les decía al principio. Pero también dicho de otra forma, lo que nos va a ayudar a ver es que si queremos demostrar que la variable E cumple el predicado P, pues tenemos que demostrar que el valor que le asignemos a X cumplía en efecto el predicado P, ¿no? Porque si no se cumplía P de E, pues tampoco se va a cumplir P de X, ¿sí? Entonces, esta regla a lo mejor puede verse más claro con este ejemplo, ¿no? O sea, yo tengo que A es igual a 0. Entonces, esta es mi primera propiedad, que A es igual a 0, ¿no? Tengo que X se asigna con A. Entonces, ¿qué pasa ahora? Ah, pues lo que está pasando ahora es que X también cumple con esta propiedad, porque ahora X es igual a 0, ¿vale? Eso es exactamente lo único que nos está diciendo esta regla, ¿vale? Y algo que les decía hace ratito y que les comenté, es que esta regla normalmente, ya que estamos verificando programas concretamente, se aplica hacia atrás, ¿sí? ¿A qué me refiero con que, con que se aplica hacia atrás? Pues que si yo quiero, o si quiero demostrar que después de hacer esta asignación se cumple P de X, lo que vamos a hacer es al revés. Vamos a intentar demostrar que P de E era cierto antes de la asignación, ¿vale? Esto lo vamos a poner ya en práctica cuando verificamos programas, pero no lo pierdan en mente porque casi siempre lo vamos haciendo al revés. Luego, la forma de hacer esto consiste en tomar la postcondición, ¿no? Ojo, no la precondición, la postcondición, y vamos a sustituir en ella X por E. Entonces, si yo cambio las X por E, pues se debe de seguir cumpliendo, ¿no? Entonces, en el ejemplo anterior, tomo mi postcondición, que es X igual a 0, si está en este caso, cambio mi X por E, que en este caso es A, X por A, con lo cual obtenemos la precondición A igual a 0, ¿vale? Entonces, básicamente aquí tengo X igual a 0, ¿no? Si yo cambio esta X por una A o esta X por un 0, bueno, no, aquí no podría cambiarlo por un 0. Más bien, si yo cambio esta X por 0, ¿qué es lo que estoy obteniendo? Es que estoy obteniendo el valor de A. Entonces obtengo básicamente la precondición. Cuando estemos verificando programas, les digo que vamos a empezar a construir estas especies de condiciones y no siempre es tan intuitivo. Entonces, este tipo de truquitos nos van a ir ayudando, ¿no? Así de, tengo una asignación
y por ahí tengo x con 0. ¿Cómo le hago para obtener la precondición? Ah, pues nada más sustituye x, ¿no? Y listo. Entonces, en este caso, pues ya tendríamos un paso en la verificación. Vamos a ver algunos ejemplos ya aplicando esto. Vamos a ver, por ejemplo, o yo quiero saber qué precondición satisface esta terna, ¿no? Mi terna es x igual a más 1 y x es igual a 0. Yo quiero saber cuál es esa precondición. Entonces, la manera en la que puedo hacer eso es tomando la postcondición, que en este caso es x igual a 0, sustituyo x por el valor que le estamos asignando, que en este caso es a más 1. Entonces, aquí en vez de x voy a tener, ¿cómo se llama? Voy a tener el 0. Entonces aquí básicamente lo que estoy diciendo es que a más 1 es igual a 0. Y entonces ya obtuve justamente la precondición, ¿no? Si yo tengo la precondición de que a más 1 es igual a 0 y a x lo asigno con a más 1, pues entonces x va a terminar siendo 0, ¿vale? Otros ejemplos de este tipo de cosas pues son justamente aquí. Tengo z igual a x más y, o bueno, se asigna con x más y. Si yo quisiera obtener la precondición, pues nada más tomo la postcondición, sustituyo esta z por un 7 y entonces ya tengo que x más y tiene que ser igual a 7. Lo mismo acá, sustituyo la x por 4 y entonces ya tengo que x más 1 tiene que ser igual a 4. Esa es una manera en la que nosotros vamos obteniendo precondiciones, ¿no? A lo mejor ahorita no tiene mucho sentido, es como de, pues, ¿para qué? Porque no tú das la precondición. Sí, pero les digo, cuando empecemos a analizar programas completos, vamos a ir pegando cachitos por todos lados y esto va a cobrar más sentido, ¿va? Luego, la regla del condicional nos dice que justamente si tengo que demostrar que aquí me equivoqué, esto sí lo corregí en las notas, de hecho Luis me hizo esa observación, aquí debe decir terna, entonces nos dice que si tenemos que demostrar que una terna de esta forma se cumple, ¿no? Pues podemos hacerlo en dos pasos, ¿no? Ya lo habíamos platicado, ¿no? Por un lado, demostramos que cuando partimos de la condición P y B es cierto, la ejecución de S1 garantiza la condición Q, ¿no? Y por eso, si se acuerdan, en la premisa teníamos justamente esto, ¿no? P y Q, ejecuto S1 y tengo que llegar a Q, ¿no? O sea, la rama den si llega a Q. Y por el otro lado, tenemos que partir de la misma condición y con D es falso, la ejecución de C2 garantiza la condición Q. Entonces, si la condición es falsa, también llego a Q. Entonces, else y then llegan a Q, ¿va? Ejemplo, quiero demostrar este programa. Entonces, ¿qué puedo hacer? Pues mira, tienes un if y quieres ver si x es mayor a 0, y entonces asignas y con x, y en caso contrario, y con menos x. Entonces, yo quiero probar que esta terna completita es completa. ¿Cómo le hago? Pues tengo que demostrar que tomando la precondición, que es x distinto de 0, y tomando la condición como verdadera, que es x mayor a 0, esta asignación se cumple, ¿vale? Y tengo que llegar a esta post-condición, que es y mayor o igual a 0. Si se acuerdan, pues aquí podemos aplicar la regla de la asignación y es este proceso que les digo donde vamos aplicando las otras reglas así como inductivamente de cierta forma, ¿no? Y por otro lado, también tengo que demostrar lo mismo, pero negando la condición, ¿no? Entonces ahí ustedes chéquense que eso sí se cumple, ¿no? Nada más apliquen la regla de la asignación, ¿no? Y de hecho, a lo mejor aquí tendríamos que usar variables lógicas, pero bueno, eso no es relevante ahorita, ¿no? Entonces, aquí hay una versión modificada del condicional que a veces es mucho más útil que la original. Por ejemplo, vamos a suponer que queremos que el sistema, después de ejecutar esta instrucción que ya vimos, satisfaga la condición Q, ¿no? Entonces, vamos a suponer que yo ya encontré una condición P1, una condición P2, que cumplen esto, ¿no? Que es justamente esta parte que les decía de que yo voy generando también aquí precondiciones y postcondiciones. Por ejemplo, esta precondición no existía, yo la armé partiendo de la regla del if. Entonces vamos a suponer que yo quiero, utilicé ya la regla del if y por alguna razón yo ya encontré esta precondición y esta postcondición, ¿no? Que ya sabemos que es Q. Este P1 ya habíamos visto que se arma justamente tomando este valor y este valor. Y este P2 ya vimos que se arma tomando este valor
y la negación de este valor. Entonces, ¿cómo se definiría nuestra condición P? Pues justamente P sería B implica P1, ¿no? O sea, porque si B es verdadero, me va a construir esta condición, y no B implica P2, porque si B es falsa, me va a construir esta condición. Entonces, si yo ya definí esta P partiendo de esos resultados, como P y B implica P1, ¿no? Por la regla del encadenamiento tenemos esta propiedad. Y análogamente, como P y no B implica P2, pues otra vez por la regla del encadenamiento tenemos esta condición. Ahí chéquense ustedes la regla del encadenamiento. Entonces, si yo tomo estos resultados y los pongo en la regla del condicional, tendría algo así. Si yo tengo esta precondición, que está un poquito rara, yo sé, y tengo este if y después tengo este q, pues nada más tengo que probar que P1, que era esta implicación, y que P2, que era el resultado de esta implicación, se cumple, ¿sale? Entonces puedo utilizar esta regla modificada para probar un if. ¿De qué me va a servir esto? Pues que a veces yo voy a tener mis precondiciones de esta forma y me va a servir mucho más que tener la regla definida como la teníamos originalmente. Entonces, básicamente lo que me está haciendo esta modificación que le estamos haciendo a la regla es que para asegurar que el sistema, después de ejecutar la instrucción if, satisfaga la condición Q, es suficiente que satisfaga esta precondición, ¿vale? Es lo único que tiene que garantizar. Entonces, como les digo, es mucho más, o tiene una ventaja de que es mucho más fácil buscar P1 y P2, que ya vimos aquí más o menos de dónde nacieron, entonces es fácil construirlo, que tener que buscar directamente una condición que satisfaga las dos condiciones, ¿no? Como esta manera que teníamos hace ratito. Entonces, o visto de otra forma, buscar P1 y P2 por separado es una forma de buscar P de acuerdo con esta regla que acabamos de dar, ¿sale? Entonces, pueden utilizar cualquiera de las dos reglas. A veces, digo ahorita, por ejemplo, con este if que teníamos, pues es clarísimo cómo construir esta precondición, pero a veces no lo va a hacer, ¿no? Entonces, podemos usar esta versión modificada, ¿sale? Entonces, hasta aquí, ¿hay alguna duda? Ok, tomaré eso como un no. Y seguiría la parte de la regla del ciclo. A ver qué más falta aquí. Sí. No, esto sí está bastante largo. Creo que hasta aquí lo vamos a dejar. Porque quiero darle como más, ver esto con más calmita, la regla del ciclo, porque esa es la más complicada. Así como en la denotativa, los puntos fijos nacieron del while, pues aquí vamos a tener problemas con los ciclos. Les voy a dejar mejor esa regla para la siguiente semana. Entonces nos quedamos hasta la del condicional, ¿va? ¿Hay alguna duda? ¿Todo bien? Voy a tener ya la grabación.